Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que vayan a ver este video. Me siento muy contenta en este momento y agradecida de la vida porque tengo la oportunidad de estar con dos personas increíbles a mi modo de sentir y de ver las cosas relacionadas con el mundo político. En primera instancia, una persona muy joven que empezó su carrera política, por decirlo de alguna manera, a los 15 años, muy chiquitito. Él es Fuad Jadwe, un joven a la sazón de solo 19 años, pero la verdad es que tiene un conocimiento de política, yo creo que llega a un nivel de una persona ya las ha pasado todas. Así te veo, Fuad. Marisol. Vamos a seguir con una persona demasiado importante del mundo político y perdóname que lo vea de esa manera. Hicimos un video antes y te enojaste cuando yo dije una eminencia. Pero la verdad que don Luis Mariano Rendón, que va representando al partido... Soy independiente, soy candidato independiente en cupo del Partido de Acción Humanista. Exactamente. Lista B. Lista B. Número 54. En la vida y en el voto, arriba y a la izquierda. Luis Mariano Rendón estudió Derecho en la Universidad de Chile, lo mismo que Fuad. Así es. Por lo tanto, tienen una escuela muy sólida con relación al aspecto político. No es que en la escuela enseñen propiamente tal la parte política, pero la tendencia es que de la escuela salgan muy buenos políticos. Así es. Luis Mariano, tú eres abogado y te has dedicado toda la vida, por muchos años, al aspecto ecológico. Nos encantaría, yo creo, a la gente en general, saber un poco más de eso con relación a ti. Tú, una parte muy importante fue cuando defendiste Hidroaicén, me acuerdo. Sí. Y ahí hubo una conjunción con los jóvenes en el año 2011. Así es. Los estudiantes. Y de ahí tú ya seguiste. Y por otro lado, has defendido siempre el tema de los derechos humanos. Y yo creo que a la gente que está pensando en votar por ti, ojo, candidato a diputado de la República de Chile, Luis Mariano Rendón, repito, para que lo tengan en cuenta al momento de votar. Distrito 10. Ajá. Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul y La Granja. Exacto. Luis Mariano, nos encantaría que te explayaras un poquito con relación a tus acciones como ecologista y también la defensa de los derechos humanos, que eso ha sido bastante interesante e importante. Sí, bueno, yo cuando ingreso a la Escuela de Derecho, por allá por el año 1983, participo dentro del movimiento estudiantil que luchaba por recuperar la democracia. Y me adhiero, comienzo a participar en una de las juventudes políticas de izquierda, adscribiendo al ideario socialista, que estaba en el mundo en su apogeo en esos años. Yo recuerdo siempre que, mira, yo cuando entro a Derecho, yo no entré por la prueba de actitud académica, sino que entré por cupo para alumnos con estudio en el extranjero, porque yo había vivido en Ecuador, terminé en Ecuador mi enseñanza media. ¿Ya? Entonces, ahí no se daba la prueba de aptitud académica, sino que te tomaban un examen especial en Derecho. Y yo en realidad no estaba muy interesado en Derecho, había postulado primero a Periodismo, a Psicología y en tercer lugar a Derecho. Casi porque había que llenar la papeleta, entonces no iba muy interesado, pero voy a aprovechar de decirle a estos viejos fachos que están ahí, digamos, porque imaginémonos el profesorado del año 83, digamos, había sido muy diezmado la tradición académica de la escuela,
Le voy a decir lo que pienso. Entonces yo me largo ahí con mi discurso completamente socialista, porque yo me había formado ya a esa edad bueno, la idea socialista, en la economía política del marxismo, que en Ecuador se enseñaba en el colegio. ¿Ya? Mira. O sea, yo tenía economía política en el equivalente a cuarto medio allá y estudiamos por el manual de economía política de la Academia de Ciencias de la URSS. ¿Ya? Así que tenía, pero todo absolutamente claro. Así que le repetí todas esas cosas a estos viejos que estaban ahí, pensando, ya no me van a aceptar, pero me voy a dar el gusto de decirles todo lo que pienso. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando después veo los resultados y había quedado acogido? Me imagino que pensaron, bueno, este marxista chico, digamos, tiene patas, digamos, como para la profesión. ¿Te sentiste feliz de haber sido aceptado, me imagino? O sea, es que te reitero, no, mi interés no era el derecho. Entonces dije, bueno, como no había quedado en las otras postulaciones, porque en las otras postulaciones solo era la concentración de nota, en cambio en derecho era la concentración de nota y este examen. Ya. Y el examen fue donde di vuelta la cosa, digamos. Entonces quedé en derecho nomás y dije, bueno, voy a estudiar un año y después el próximo año daré la prueba a ver qué hago, digamos. Pero no iba interesado, comencé a ir porque ya estaba matriculado, qué sé yo, y ahí me fui enamorando de la carrera. De la carrera. Me terminó gustando y me empezó a ir bastante bien en las notas, terminé con 7 en civil, digamos, me gustó mucho. Fantástico. Ahora vamos a hablar con Fuad. Y Fuad, tú eres muy jovencito, tienes 19 años, tal como dije antes, empezaste a los 15, estudias Derecho en la Universidad de Chile, y hay algo muy interesante, que tú diriges un grupo de jóvenes de la Comuna de Providencia. Por favor, cuéntanos de eso y si quieres te explayas un poco. Gracias Marisol. Bueno, mi nombre es Fuad Jadwe, claro, como decía Marisol, estudio Derecho en la Chile y soy vecino de Providencia de toda la vida. Milito desde los 14 en la Juventud Comunista acá en Providencia. Ha sido una gran experiencia con mis compañeros y compañeras. Y este año, bueno, nos pusimos a trabajar en la campaña de Janet Jara y creamos el Comando de Jóvenes por Jara Provi. Que bueno, es una parte del comando general que tiene la comuna, que bueno, agrupa a todos los partidos de la izquierda, la centroizquierda, el progresismo en general. Ha sido una experiencia muy grata, porque hemos conocido a muchas personas con trayectorias muy diferentes, tanto como en general en mi vida militante, pero particularmente en este año de campaña he tenido la oportunidad de conocer no solamente a vecinos de la comuna, sino a jóvenes que viven en otras partes, pero trabajan acá, o estudian acá, y cada uno, bueno, con experiencias de vida, digamos, diferentes. Muchos compañeros, por ejemplo, que estudian acá y viven acá, pero son de regiones, no sé. Y cada uno tiene, bueno, sus vivencias y por esa misma razón, cada uno también tiene algo diferente que aportar al proceso que estamos construyendo en conjunto. Creo que eso algo ha sido muy, muy interesante. Eso. Bueno, yo me imagino que Jara, porque tú eres comunista, pero siento, porque ya tuve la oportunidad de entrevistarte la otra vez en la Plaza Pedro de Valdivia. Ajá. Y sentí en ese momento como un amor grande hacia Janet. Cuéntame, ¿cómo llegaste a sentir esa adhesión tan fuerte hacia ella? Mira, la verdad es que yo admiro a Janet Jara desde que vi digamos, su labor como ministra. Creo que cumplió un rol excepcional y demostró que una mujer comunista puede ser capaz de impulsar grandes políticas para transformar la vida de los chilenos, y para bien, por supuesto. Y ella lo ha hecho con creces, ¿verdad? Por supuesto, sí. Algo que a mí me cautivó de Janet Jara es su capacidad para negociar y para poner de acuerdo a personas que piensan muy distinto. Exacto. Por ejemplo, con la reforma previsional, o con las 40 horas, claro, o con la ley de conciliación de la vida familiar y laboral. Distintos proyectos que salieron adelante con apoyos súper amplios
que bueno, fueron impulsados por el gobierno y en particular por ella. Creo que esa capacidad de negociación y además la capacidad de gestión, ¿no? Y de liderazgo creo que es algo admirable y creo que es algo muy necesario para dirigir un país también. Y que además fue muy difícil porque le tocó lidiar con la derecha. Sí, por supuesto, con una derecha muy intransigente. Muy y aún intransigente, así, en el caso de la reforma previsional, votaron a favor. Claro, claro. Yo quisiera agregar algo respecto del perfil de Janet, que claro, algunos pueden decir que ahora, claro, como está de candidata presidencial, se ha moderado en realidad en función de este desafío. Uh-huh. Pero yo vi algunas intervenciones de ella en la época del estallido social. Ya. Y me llamó particularmente la atención. Ella tomó algunas causas de defensa de derechos humanos durante el estallido. Ella es abogada y sí. administradora pública. Entonces, como muchos abogados, yo también usamos las herramientas que teníamos para tratar de parar esta represión brutal que había sobre la gente, tratar de controlar los abusos. Ajá. Y en esos momentos la verdad era que era bastante difícil intervenir en los debates de una forma tranquila, de una forma pausada, como tratando de buscar puntos de encuentro. Era difícil porque la situación del país era difícil. Y curiosamente me llamó mucho la atención que Janet lo hacía en un tono muy dialogante, muy dulce y dialogante. Claro, claro. Y era difícil, realmente difícil ser dulce en esos momentos. Y ella, pese al rol que estaba jugando, de parar los abusos, lo hacía de una manera que permitía interlocutar, digamos, que permitía conversar con todo el mundo. Así que eso a mí me llamó poderosamente la atención de su perfil de liderazgo. Yo creo que a muchas personas nos ha llamado mucho la atención su forma conciliadora, dulce, decíamos, y de no ir a la pelea como van la mayoría de los candidatos en estos momentos. Yo creo que eso ha llamado bastante la atención y en este momento me da la impresión que hay mucha gente que ha adherido a ella por eso. ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que finalmente hay un equilibrio entre, por una parte, ser flexible y dialogante, y por la otra, defender las ideas, los principios, los proyectos. Uh-huh. Y creo que nuestra candidata presidencial está justo digamos, al medio de eso. En el sentido de que ella tiene la flexibilidad para efectivamente mostrar sus ideas, ¿no? Y mostrarlas como con una amplitud, ¿no? De una manera que sean comprensibles para todos y que puedan beneficiar a todos también. Creo que ese espíritu como de transversalidad es algo que pocas veces sucede en política. Es verdad. Y creo que el hecho de que eso lo esté encabezando una mujer de izquierdas, con una trayectoria de mucho mérito, de mucho esfuerzo, creo que representa algo muy bueno por parte del pueblo de Chile. Creo que es un gran triunfo del pueblo de Chile que una de las nuestras, ¿no?, esté ahí liderando este camino. Exacto. Sí. Yo creo que el liderazgo de Janet Jara no es que uno empiece a cantarle loas, digamos, al líder de turno, sino que yo creo que ella reúne una serie de características que la hacen tener un liderazgo muy especial. Y sin duda una de ellas es su origen. O sea, es la primera vez en la historia de Chile que tenemos un candidato del mundo progresista a la presidencia de la República. Ajá. Con perspectivas serias, digamos, que no es de la élite. Sí, exactamente. O sea, Allende, un gran liderazgo, una gran trayectoria, pero nadie discute que era de la élite de este país, digamos. El liderazgo de Gladys Marín, por otra parte, en otro término, era otro tipo de liderazgo sin duda y no enfrentó desafíos como el disputar seriamente la presidencia de la República. Era otro periodo, era una cuestión de construcción más bien. Entonces ella reúne esa característica de tener un origen social no de la élite del pueblo de Chile,
y un liderazgo al mismo tiempo femenino. Hay gente que dicen que los liderazgos femeninos tienden a ser distintos de los liderazgos masculinos. Yo creo que hay diferencias. Creo que los hombres, no sé si genéticamente o culturalmente, pero como que vamos más a la confrontación. Y creo que los liderazgos femeninos, no siempre, digamos, pero creo que hay una mayor capacidad de buscar acuerdos, de generar diálogos. Y creo que Janet Jara representa eso sin duda. Luis Mariano Rendón, quiero que nos repitas, que le repitas a la gente tu letra y número con el que vas en la papeleta, para que a la gente le quede. Y lista B, número 54, comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. Eso es. Ahora vamos a una pregunta que creo que a ustedes les va a parecer interesante. ¿Ustedes sienten de corazón que Janet Jara, la señora Janet Jara, es la persona idónea para liderar la presidencia, para ser la presidenta de Chile, de nuestro país? Fuad. Yo creo que la verdad es que no existen los candidatos perfectos. Hay que ser muy sinceros con eso. En política todas las personas cometen errores y yo creo que todos los seres humanos tenemos una visión diferente de cuál sería nuestro candidato ideal. Pero creo que en las circunstancias políticas en las que nos encontramos, Janet Jara ha demostrado ser sin duda alguna la candidata más capaz de encabezar un proyecto amplio que reúna a la izquierda, al progresismo y a la sociedad chilena en general en torno a un camino de desarrollo social, económico, equitativo, ¿no? Eso es lo que yo destaco. Gracias, Fuad. ¿Piensas parecido, Luis Mariano? Si tienes algo que acotar. Sí, yo creo que en la época que vivimos, sobre todo, en el mundo y en Chile, donde lo que vemos es una tremenda polarización, un resurgimiento de una ultraderecha muy belicosa, muy agresiva, creo que Janet tiene por eso que ya habíamos conversado antes, esta capacidad de generar diálogo, tiene una mirada que es capaz de mantener la unidad fundamental del país. Ella hablaba ayer en el discurso, por ejemplo, en Maipú, decía la familia chilena, somos una familia. No todos en la familia nos tenemos que caer bien necesariamente, algunos podemos estar muy distanciados, nos podemos pelear muchas veces, pero hay una comunidad nacional. Es así. Hay una familia fundamental donde debemos convivir. Y yo creo que ella puede encarnar eso y mantener esa convivencia civilizada que no está garantizada, porque efectivamente hay este resurgimiento de esta ultraderecha, lo vemos todos los días en las redes sociales, o sea, las amenazas, digamos, por eso te digo que creo que hay que cuidar esa convivencia y creo que Janet Jara es la más indicada de los liderazgos actuales para cuidar esa convivencia. Exacto. Ahora, ¿qué les han parecido a ustedes? ¿Qué les ha parecido a ustedes los debates? ¿Quién ha ganado en los debates? Yo creo que los debates es complicado juzgarlos a partir de ganadores y perdedores, porque muchas veces, y es lo que casi siempre vemos, los candidatos interactúan más con los periodistas que entre ellos. Y bueno, creo que en el debate de Anatel quedó muy claro eso, que al final son los periodistas, los canales de televisión, ya sabemos financiados por quienes, ¿no? Que tratan de imponer sus líneas editoriales, hacer su propia lucha ideológica y muchas veces no dejan que los propios candidatos puedan como interpelarse o desarrollar un poco sus pensamientos. Entonces creo que a veces eso obstruye un poco el diálogo fructífero que nos gustaría ver en un debate. Pero a pesar de eso, yo destaco el rol que ha tenido Janet Jara siendo capaz de romper un poco con la lógica de lo agresivo que mencionaba Luis Mariano, porque a veces es necesario decir, a ver, paremos de insultarnos y hablemosle a la gente y digámosle lo que queremos hacer.
pasar al debate propositivo. Creo que eso es algo que le hace bien a la política y es algo muy valorado por las personas. Exacto. Creo que es una señal de cercanía y una señal de seriedad, de que al final la política no es farándula. Exacto. No se trata de quién sale con el titular más chillón al día siguiente en la tele o en los diarios, sino de quién efectivamente es capaz de dar una luz a las familias. Una señal, claro, distinta. Por supuesto. Gracias, Fuad. Luis Mariano, con relación a lo que acaba de mencionar Fuad. Sí, evidentemente Janet ha tratado de ir poniendo puntos propositivos en el debate, y eso creo que efectivamente es bien valorado. La política no está en esa sintonía hoy día, pero creo que hay que tratar de llevarla a ese terreno. La política está en el nivel del insulto, digamos, está en el nivel de la descalificación grosera. Yo diría que incluso estamos importando de mala manera estas tendencias que se ven en otros países. Yo creo que en Estados Unidos como la ultraderecha en distintas partes, en Estados Unidos, en Argentina. No, yo creo que se ha copiado mucho el estilo. Yo quería mencionar la copia de Cast, el ponerse... la bandera. No. Lo del escudo de vidrio, ¿no? El escudo de vidrio. También. Imitación clara de Estados Unidos, Donald Trump. Me encantaría que se manifestaran ustedes con relación a eso, porque, no sé, a mi modo de pensar, no veo necesario poner escudos y protegerse tanto. Janet Jara sale, digamos, a hacer sus... a ver cómo... Las actividades. Sus actividades sin necesidad de protegerse tanto, y ustedes la han visto, cantidad enorme de gente alrededor de ella, y ella no tiene miedo, susto, nada. Sin embargo, el candidato de la derecha, esa protección... Sí, yo creo que es un poco una especie de crónica de una muerte anunciada o de construcción de un mal futuro, digamos, a partir de gestos como esos. Yo creo que en Chile, con todo, digamos, y nuestras diferencias, no llegamos ni lejos a los niveles que existen de agresividad política en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, creo que estamos una profecía autocumplida. Creo que eso es lo que de una u otra manera están instalando gestos como este de Kass. Yo lo he visto en las calles. Yo, por la visibilidad que he tenido en el último tiempo, hay mucha gente que me demuestra mucho afecto, muy intensamente, y también hay otra gente que me demuestra mucho rechazo. Los que han comprado este discurso ultraderechista. Pero incluso en esos, gente que se manifiesta, lo hace de forma civilizada, ¿ya? Entonces yo no veo en las calles el mismo nivel de agresividad que veo en muchos debates políticos. Creo que el ciudadano común puede tomar partido, evidentemente, pero no llega a esos niveles. Entonces creo que desde la política se está haciendo más daño que beneficio al ir introduciendo ese tipo de profecía o ese tipo de práctica más agresiva de lo que existe realmente en la sociedad civil. O sea, muchos políticos no están interpretando a la sociedad civil con esa agresividad, sino que más bien le están inyectando agresividad a la sociedad civil. Y eso creo que es tremendamente negativo y debemos tratar de pararlo. Yo quería ir precisamente a esa pregunta en algún momento con ustedes, pero tú ya lo respondiste. Fuad, sí, ¿qué te parece el grado de agresividad del que está hablando Luis Mariano? Bueno, yo, respecto a lo que mencionaban del escudo de Cast, y yo creo que lo que se está tratando de hacer aquí es instalar la lógica de que este país está casi al borde de una guerra civil. De que en cualquier momento uno como que va a salir a la calle y lo va a matar un narcotraficante, y que los niños ya no pueden ir al colegio, nadie puede trabajar. Y la verdad es que hay muchos lugares que están tomados por el narco, efectivamente.
Pero, a eso quiero ir también, pero perdón, creo que... perdón. Ajá. A eso quiero ir también porque está instalada la idea de que Chile, tal como dicen algunos personajes, Chile se cae a pedazos. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Es que lo que pasa es En que ese como sentido. esta lógica que tiene como ahora la ultraderecha, ¿no? De, por ejemplo, la idea del escudo de vidrio o de cristal, no sé de lo que es, tiene que ver con De eso, ¿no? baquelita. Claro, como con transmitirle a la gente de que casi que tiene que ir a comprar el pan con un chaleco antibalas en cualquier lugar de Chile. Y ¿No es creo, así según tu percepción? a mí me parece que eso lo que hace es inyectar más temor a las personas. Lo que decías tú también en algún Yo momento. creo que es importante que las personas, por supuesto, actúen con precaución, ¿no? Pero de ahí a inyectar terror en las personas, creo que ese es un acto irresponsable. Y creo que las personas, particularmente los políticos, que son personas que mueven las acciones, las emociones de las personas, deben tener también un cuidado cuando le dicen a las personas este tipo de cosas, ¿no? Hay que ser cuidadoso con los mensajes porque tener una sociedad asustada no es una cosa fácil. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para desactivar un poco ese miedo, no para agravarlo más. Ahora, hay un candidato, permítanme mencionarlo, y esta situación, o sea, hablar de esto, no sé si quieran hacerlo, pero hay un candidato que ha dicho claramente que él quiere hacer un golpe de Estado en algún momento, Luis Mariano. ¿Qué piensas tú de eso? Kaiser. ¿Cuándo ha dicho eso? Sí, lo dijo, ¿lo viste o no? Claro, o sea lo que pasó es que, a ver, él no lo dijo así tal cual, ¿no? Como son las intenciones. Pero claro, cuando lo entrevistaron, creo que fue cuando lo entrevistó este señor de la radio Bio Bio en el Mega, ¿no? Ya, sí. Moschetti. Claro, que le preguntaban como si las circunstancias actuales, como un golpe de Estado, no me acuerdo el nombre que usó, sería como una cosa pertinente. Y él, claro, no lo defendió directamente, pero digamos que no lo negó. Si no. se remitieran las condiciones. Claro, digamos, claro. Sí, decía, eso claro. dijo. Entonces, yo siento que en este momento estamos en una situación de que algunos candidatos de derecha, y discúlpenme que lo diga de esta manera, son personas o personajes peligrosos para la buena convivencia, el buen vivir de los chilenos. Sí. Bueno, yo creo que, mira, hay un tema que creo que de una u otra manera hay que tocar, que es que algunos candidatos, voy a decir concretamente el caso de Kaiser, que me ha tocado confrontarlo en más de alguna oportunidad, y creo que manifiestan un nivel de perversión tremendo, y uno dice, oye, eso... Agresividad total. Eso no es normal, digamos, eso no es enteramente político, eso es... Ahí hay algo raro, ¿ah? Porque llega a decir cosas que son atroces. Yo lo he escuchado decir, bueno, eso que se supo mucho cuando decía respecto de los fusilados de... No, los fusilados de Pisagua, decía bien fusilados, ¿ya? Cuestiones que se han comprobado por los tribunales que o fueron ejecuciones extrajudiciales o fueron consejos de guerra sin ninguna garantía y que constituían otra violación a los derechos humanos solamente. Llegó a decir en una oportunidad que la lacrimógena que le llegó a Fabiola Campillay estaba bien recibida. O sea, imagínate cómo un ser humano puede reaccionar de esa forma ante una persona que sufrió un daño tan atroz como lo que le pasó a Fabiola Campillay. ¿Cómo no tener un mínimo de empatía? De humanidad. De humanidad básica, más allá de cualquier ideología. ¿Ah? O sea, si yo veo a alguien de ultraderecha que le pasó una cosa tremenda, pucha, me quedo callado por último. Pero ¿cómo voy a decir, no, está bien, se lo merecía? O sea, eso yo creo que es muy preocupante. Ahí hay cosas raras, digamos. Yo no asumo que eso sea normal en un liderazgo político de cualquier sector. Exacto, exacto. Y bueno, cuando sacó el tema de las mujeres. Bueno, claro. Que las mujeres
a las mujeres les gustaba ser violadas. Que tenían fantasías con eso y que a las que violaban a mujeres feas había que condecorarlas. Entonces yo no entiendo cómo hay gente que tenga esa forma de sentir, de pensar, y que en este momento está liderando algunas encuestas. Es probable que quede para la segunda vuelta él. A ver, espero que no, por todo lo que te he dicho antes. Ahora, si quedara él, creo que para nuestra candidata es el mejor escenario. Por todo lo que ya sabemos. Porque todo lo que ya sabemos y que va a seguir saliendo, y creo que la mayor parte de Chile toma distancia respecto de cosas como esta. Ya no me imagino a la mayoría del pueblo de Chile apoyando a un tipo con esa característica, que querría decir que estamos muy mal como país si alguien así logra tener el apoyo mayoritario, sobre todo de las mujeres, digamos, porque sabemos lo que el tipo piensa realmente respecto de las mujeres. ¿Ya? Cuando habla en confianza, lo ha dicho. Sí. Lo que pasa es que, claro, no sabía que esas conversaciones después iban a trascender, que iba a tener un rol público más relevante, pero eso es lo que piensa realmente el tipo. Entonces es volver a la época de las cavernas. Ahora me toca hacerles la siguiente pregunta. ¿Hay nadie más para comer estas cositas? Coman. Sí. Coman. Eso es exquisito. Sí. Probarlo. ¿Ustedes piensan que Janet Jara podría no ir a la segunda vuelta, como ganar en primera instancia? ¿Qué piensas tú? Yo creo que es un escenario Un poco difícil. quizá excesivamente optimista, Sí. pero creo que hay que confiar en el trabajo que hemos hecho. A veces nosotros los militantes, las personas que ya, incluso jóvenes que tenemos varias campañas en el cuerpo, tendemos a ser o muy autocomplacientes o muy autoflagelantes. Y hay que saber ponerse al medio, ¿no? Y en ese sentido creo que el objetivo de ganar en primera vuelta creo que está complicado, es difícil, pero yo no lo descarto al 100%. No me quiero cerrar a la posibilidad. Creo que si eso llegara a pasar, sería una señal muy bella, no solamente para nuestro país, sino para América Latina y para el mundo entero. El hecho de que el pueblo de Chile no esté eligiendo como su presidenta una mujer progresista, popular, en una circunstancia, bueno, nacional y mundial tan difícil, creo que demostraría una vez más la sabiduría que tiene el pueblo chileno. Creo que somos un país donde generalmente prima la cordura. Yo en ese sentido soy optimista respecto a nuestra historia, ¿no? Y respecto al futuro de las decisiones que vamos a tomar. Gracias, Fuad. Luis Mariano, ¿piensas tú que eventualmente Janet Jara pudiera ganar en la primera vuelta? Bueno, yo me sumo a lo que dice Fuad, en el sentido de que sería muy bello y demostraría a un pueblo chileno que es capaz de poner lo más importante en el centro, que es la unidad, la cordura, el buen juicio. Así que sería un bello escenario y por supuesto vamos a hacer todo lo posible para que ello ocurra. Y si no ocurre y tenemos que ir a una segunda vuelta, confío que ahí sí, finalmente el pueblo chileno se va a optar por esta tremenda candidata que tenemos. Janet Jara. Por ahora no me quedan más preguntas. Hemos hablado bastante del tema. He quedado muy satisfecha con las intervenciones de ambos. Y de verdad que habemos muchos que queremos que Janet gane en primera vuelta. Pero si gana en segunda vuelta, yo creo que toda la gente que adhiere a ella, y van a haber más adherentes, pienso, para ganar en la segunda vuelta. Me despido de ustedes. He estado muy grata en esta conversación con ustedes, en las distintas intervenciones que han hecho ambos. Muy interesante el pensamiento de los dos y creo que ha sido en esta oportunidad un gran aporte. Fuad.
Jadwe. Muchas gracias. Gracias Marisol por la invitación. ¿Ya? Un saludo a todos los vecinos, las vecinas de Providencia que nos ven. Y Luis Mariano Rendón, encantadísima de haberte tenido una vez más en uno de mis videos. Gracias por venir. Y espero que este video, amigos, amigas, sea un buen aporte que abra un poquito más las mentes de todos aquellos que queremos que nuestra candidata pase, ojalá, o sea, gane, ojalá en primera vuelta, y si no, será en segunda. Tendremos que trabajar más ahí, eso sí. ¿Es así? Así es. Y quedan invitados cordialmente para la segunda vuelta, si es que hay una segunda vuelta. Muchas gracias. ¿Ya? Ok, gracias a ustedes. Perdón. Gracias Luis Mariano. Y la foto, para la foto, pónganse acá al lado.